Bienvenidos, apreciados participantes, a la sesión número 64 de la Teleclínica Ecopediatría Crecimiento Calle Abajo. Este es un programa de educación médica continua que se desarrolla desde la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela los primeros viernes de cada mes para tratar problemas pediátricos. En nombre del equipo que organiza este programa, les habla Jesús Velázquez, médico pediatra, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela, quien tiene sumo placer en saludarlos cordialmente. En el día de hoy vamos a analizar y discutir un caso clínico que contribuye a considerar los aspectos más importantes sobre la conducta clínica a seguir en niños que consultan por oliguria, hematuria y edema, así como su evolución y tratamiento a corto y largo plazo. El caso clínico que se presenta proviene del Servicio de Nefrología Pediátrica del Hospital JM de Los Ríos. Mi exposición será realizada por el doctor Eduardo Escalona, médico pediatra y residente del programa de especialización en nefrología pediátrica. Para analizar y discutir el caso, hemos invitado a distinguidos profesionales nacionales, expertos en el tema, quienes igualmente estarán muy atentos y dispuestos a contestar sus preguntas por el canal de YouTube de SOS. Trata de la doctora Belén Arteaga, médico especialista en puericultura y pediatría y nefrología pediátrica, jefe del Servicio de Nefrología Pediátrica del Hospital JM de Los Ríos, el doctor Nelson Horta Cibú, especialista en puericultura y pediatría y nefrología pediátrica, investigador en estas especialidades, expresidente de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría, radicado actualmente en España, pero en este momento está transmitiendo desde Toronto, Canadá. La doctora Claudia Gabriela Moy, médico especialista en puericultura y pediatría y nefrología pediátrica, miembro de la Asociación Internacional de Nefropediatría. El doctor Gianni Mananti, médico pediatra en puericultura, especialista en nutriología pediátrica, docente del programa de especialización en pediatría y puericultura del Hospital Dr. Elías Toro, y el doctor Juan Félix García, médico pediatra y puericultor, especialista en infectología pediátrica, docente del programa de especialización en infectología pediátrica del Hospital JM de Los Ríos. Siempre tenemos en cuenta que esta transmisión se está grabando, de manera que en estos próximos 3 días será colocada en el canal de YouTube de SOS Medicina, donde podrán volver a ver y oír la información. Le vamos a invitar a los asistentes a realizar sus preguntas por el canal de YouTube de SOS Medicina después de la presentación del canal. Vamos a dejar pues el uso de la palabra al doctor Eduardo Escalona para la presentación del caso clínico. Bueno, primero que nada, muy buenos días. Agradecido con el doctor Jesús Velázquez por esta invitación a esta teleclínica de la Universidad Central de Venezuela. Agradecido poder participar con todos los panelistas, incluso al doctor Neto Tasibú, que nos acompaña vía online. Vamos a dar inicio a la presentación de caso clínico. Bien, como todos saben, mi nombre es el doctor Eduardo Escalona, soy residente del posgrado del programa de especialización de nefrología pediátrica del Hospital de Niños José Manuel de los Ríos. Vamos a comenzar con los datos generales. Tenemos como datos generales una paciente que vamos a identificar como NM, es una adolescente de 11 años y 5 meses de edad que tiene una fecha de nacimiento del 25 de marzo del 2012, procedente de Propatria, Caracas, y el motivo de consulta es por fiebre. En cuanto a la enfermedad actual, tenemos que la historia de enfermedad actual de esta adolescente comienza el 26 de agosto del año 2023, caracterizado por alzas térmicas cuantificadas en 39.5, que eran persistentes, las cuales la madre maneja de forma ambulatoria con antipiréticos, específicamente acetaminofén. Posterior a este cuadro clínico que persistía, se asoció el día 29 de agosto gingivorragia y episodios eméticos que se autolimitaron. La madre decide acudir a facultativo en vista de que el día 30 se asocia dolor abdominal de moderada intensidad, donde le indican paraclínicos y la madre regresa de nuevo al centro asistencial el día 2 de septiembre, donde se evidencia elevación de la
de la creatinina en 2,68, una urea en 86 y una caída de la tasa de filtración glomerular en 27 mililitros minuto por unos 73 metros cuadrados de superficie corporal. Además de esto, se evidencia hipertransaminasemia con una oxalacética en 371 y una pirúvica en 1080, además de un dímero D que estaba mayor de 10. Motivo por el cual en este centro asistencial deciden referir al paciente a nuestro centro, y el día 3 de septiembre el paciente llega a nuestro centro con edema bipalpebral, oliguria y hematuria. En cuanto a los antecedentes, tenemos que es producto de una primigesta de 25 años de edad, con embarazo planificado, deseado, controlado en 9 consultas a partir del primer mes del embarazo, con serologías HIV, VDRL, toxoplasmosis y hepatitis negativa en 2 oportunidades. Además, la madre niega infecciones urinarias o vaginales durante todo el embarazo. Fue obtenido por parto tóxico simple a las 38 semanas sin complicaciones durante todo el embarazo. En cuanto a los antecedentes neonatales, tenemos que fue una recién nacida que respiró y lloró espontáneamente al nacer, con un peso de 3,5 kilogramos y una talla de 49 centímetros. La madre refiere a pegado precoz, alojamiento conjunto y expulsión de meconio de forma espontánea en las primeras 24 horas, egresando como un recién nacido sano en esas 24 horas de ingreso, en las primeras 24 horas de ingreso. En cuanto a la alimentación, la madre refiere lactancia materna exclusiva desde el nacimiento hasta los 6 meses y complementaria hasta los 2 años, e inicia alimentación a los 6 meses complementaria con sopas y papillas de verdura. Actualmente está integrado a la dieta familiar desde los 12 meses de edad. En cuanto al desarrollo psicomotor, refiere sostén cefálico a los 2 meses, sedestación a los 10 meses, bipedestación a los 12 a 11 meses con una marcha, una deambulación espontánea a los 12 meses de edad. La primera palabra la madre la refiere a los 10 meses y control de esfínteres a los 24 meses. En cuanto a las inmunizaciones, la madre refiere que tiene un esquema incompleto. Revisando su tarjeta de vacuna encontramos que no estaba vacunada contra las vacunas contra el neumococo, contra el meningococo, contra influenza, contra varicela o contra hepatitis A. Y un dato muy importante es que contra el esquema, contra el SARS-CoV-2, solo tenía una dosis en el 2022 con la vacuna Sinopharm. En cuanto a los antecedentes personales y familiares, no hay datos que sean contributorios. En el examen funcional tenemos que tiene un hábito miccional antes de todo este evento de 4 a 6 veces al día, evacuaciones diarias 2 veces al día y mantiene un buen apetito en cuanto a los antecedentes de alimentación. El examen físico de ingreso de este adolescente está caracterizado por un aumento de peso que fue brusco. La madre refiere que su peso seco es de 31 kilogramos. Para el momento del ingreso tenía 34,4 kilogramos y una talla de 1,37 centímetros. Además, se evidenciaba edema bipalpebral, aumento de la circunferencia abdominal o ascitis, con un perímetro abdominal que en ese momento estaba en 67 centímetros. Se evidenciaba edema en miembros inferiores, grado 2, y además la madre había contabilizado la diuresis de la niña y nos daba 150 cc, que para el peso seco de ella nos da que estaba anúrica en 0,2 cc kilogramos hora. Además tenía una tensión arterial en 118/78, que para los percentiles según la talla se encontraba en el percentil 95. En cuanto a la antropometría, tenemos que su índice de masa corporal es 16,5, lo cual le da un puntaje de Z-score de 0 y -1. Y en cuanto a la talla para la edad, tiene un puntaje de Z-score en -1 y -2. En cuanto a los paraclínicos de ingreso, tenemos que tenía una hematología donde se evidenciaba leucocitosis en 23.200, con neutrofilia en 96%, una hemoglobina en 12,3, con hematocrito en 36% y 221.000 plaquetas. Además, tenía un funcionalismo renal donde se evidenciaba una urea en 164, creatinina en 5,6 y ácido úrico o hiperuricemia en 12 miligramos decilitro, con una caída de la tasa de filtración glomerular de 13 mililitros minutos por unos 73 metros cuadrados de superficie corporal.
Si recordamos el primer laboratorio de ingreso, esta paciente tenía elevación de la transaminasa y a esto se une elevación de la bilirrubina total en 6.23 a expensas de la bilirrubina directa en 4.4, por lo cual se planteó el síndrome colestásico. Además, tenía una gasometría venosa con pH en 7.45, un bicarbonato en 13.1 y un exceso de base de menos 8.4 con electrolitos que estaban dentro del rango de la normalidad. Tenemos un uroanálisis con un sedimento urinario activo, una densidad urinaria en 1020, con pH en 6, glucosa traza, hemoglobina 2 cruces, proteína 2 cruces, bilirrubina 2 cruces, cuerpos cetónicos traza y leucocitos 2 cruces. Además, reportada hematíes de 15 a 20 por campo, leucocitos de 5 a 10 y células planas de 5 a 10. Además, tenía serología tanto para COVID, para SARS-CoV-2 y para dengue, positivo IgG, negativo IgM. Un rayo X de tórax donde no se evidencian signos de consolidación ni infiltrados en ninguno de los campos pulmonares. Además de reactante de fase agudo con PCR negativo en 0.3 miligramos decilitro, procalcitonina estaba en 10 miligramos decilitro y una BCG en 14 mililitros hora. Los diagnósticos de ingreso para este paciente es un síndrome inflamatorio multisistémico por SARS-CoV-2, una glomerulonefritis aguda, un síndrome colestásico, inmunizaciones incompletas y nutrición normal con riesgo de talla baja. Las órdenes médicas se ingresa inicialmente por pediatría, pero como nos lo presentan oportunamente, decidimos ingresarlo al cargo de nuestro servicio con restricción hídrica a 600 cc por metro cuadrado de superficie corporal en vista del edema importante que tenía el paciente, furosemida 2 miligramos kilo día, bicarbonato de sodio en corrección aguda en vista de la acidosis metabólica que tenía el paciente, cefotaxima por la persistencia de las alzas térmicas y de los reactantes de fase aguda, en este caso la procalcitonina que estaba elevada. En vista de que no se contaba con rasburicasa en el centro, se decide asociar al lopurinol al 50% de la dosis en vista del daño renal agudo que tenía el paciente y se solicitan interconsultas con infectología, cardiología y gastroenterología. Bien, durante su primer día de ingreso se cumple la evaluación con infectología que coincide con nosotros en plantear el síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico, en este caso asociado al COVID, sugiere mantener la antibiótico-terapia indicada por 10 días y solicitar serologías virales para citomegalovirus, Epstein-Barr, virus de hepatitis A y virus de hepatitis B. Por nuestro servicio se plantea, en vista del ascenso brusco de los azoados, el diagnóstico de glomerulonefritis aguda con comportamiento rápidamente progresivo y en vista de que la urea había duplicado su valor respecto al laboratorio anterior, solicitamos evaluación por el servicio de urología ante la posible necesidad de necesitar un catéter de hemodiálisis y requerir terapia de sustitución renal. Además, se solicitan los estudios inmunológicos pertinentes para este caso. Durante su primer día de evolución intrahospitalaria, la paciente es evaluada por el servicio de gastroenterología, donde en vista de la evidencia de la elevación de las aminotransferanas, de la transaminasa y de los niveles de bilirrubina y tener signos subjetivos de fallo hepático, deciden asociar el diagnóstico de hepatitis colestásica y asociar ursacola 20 miligramos kilo día. Además, solicitan serología para hepatitis A y mantienen, como dije, el diagnóstico. También es evaluado por el servicio por cardiología de manera ambulatoria, donde se determina que tiene una función sistólica y diastólica conservada con una fracción de eyección del 80%, descartando que exista derrame pericárdico y sugieren repetir el dímero E. En ese primer día de evolución intrahospitalaria, la paciente tiene una diuresis total de 470 cc en 24 horas, lo que nos da una diuresis horaria de 0.9 cc kilo hora. El peso se mantuvo prácticamente en 34.1 kilogramos y una tensión arterial que ya había respondido al manejo del volumen y se encontraba en 105 con 68 milímetros de mercurio, lo que es el percentil 90.
Ese día se toman unos nuevos paraclínicos donde se ve que persiste el aumento de los azoados, la urea se eleva a 220, la creatinina a 6,52 y la tasa de filtración glomerular cae de 13 a 11,5 con persistencia de la hiperuricemia en 13,8. Y las transaminasas siguen con su ascenso, además se asocia la elevación de la GGT que se encontraba en 314. Para su tercer día de evolución intrahospitalaria, la paciente tiene una diuresis de 975, lo que nos da una diuresis horaria de 1,4 cc kH con un peso de 33,800, lo que demuestra que estaba respondiendo a la terapia del manejo del volumen, y una tensión arterial de 108/70. Y este día fue el día que tuvimos el mayor ascenso de los niveles de urea y creatinina, con una creatinina en 6,9 y una urea en 231. Este día, en vista de que ya había desaparecido la fiebre con la terapia que se había asociado, teníamos una procalcitonina que ya estaba menor a 2 y PCR negativo, se decide iniciar los pulsos de metilprednisolona pensando en el manejo de una glomerulonefritis aguda con comportamiento rápidamente progresivo. Ahora bien, para el día 6, que representa su cuarto día de evolución intrahospitalaria, tenemos una cuenta blanca que había respondido y ahora se encontraba en 12.100 blancos a predominio neutrófilo, que siempre se mantuvo en 79%, con una hemoglobina en 11,9 y un hematocrito en 35, plaquetas en 254.000, se repitió el dímero D, el cual estaba negativo en 0,95. El equilibrio ácido-base había mejorado, por lo cual se le hicieron los ajustes para colocar el bicarbonato vía oral, ya que no lo ameritaba de forma intravenosa. El bicarbonato, recordemos que estaba en 13, ahora en 19, el exceso de base mejoró muchísimo y teníamos unos títulos de antiestreptolicina O que están negativos con una ferritina en 99. Para su sexto día de evolución intrahospitalaria, la paciente ya tiene una diuresis de 1440, que nos da una diuresis horaria de 1,9 cc kH y un peso actual de 32,200 y una tensión arterial de 106. Para ese día, la urea se encontraba en 237 con una creatinina que permanecía básicamente igual en 6,49, el ácido úrico estaba en 11,6 y el amonio que faltaba por reportar, que estaba en 69,9, estaba elevado. La tasa de filtración glomerular se mantuvo sin variación significativa. Para el día octavo de ingreso hospitalario, la paciente tenía una diuresis de 1,7 cc kH, un peso de 32,200 con una variación, con un leve aumento respecto al control anterior. Ya aquí sí pudimos ver que hubo un descenso algo significativo de los niveles de creatinina, cayó a 5,41 y aumenta la tasa de filtración glomerular efectiva a 13,9. Aquí tenemos los primeros resultados de laboratorios de inmunológicos, donde encontramos un C3 que estaba en 89, con un C4 en 18,1 y un CH50 en 54, los cuales todos son negativos, estaban normales. Y serología para hepatitis A, citomegalovirus, Epstein-Barr y hepatitis B negativos. Para el día 10 ya la paciente había cumplido todo su pulso de metilprednisolona y se puede iniciar ya al tener la disponibilidad de la prednisona vía oral a 1 miligramo kilo día, la cual se sugirió por 2 semanas. Para ese día, los paraclínicos reportan un descenso de la urea en 198 con una creatinina en 4,74 y un ácido úrico que ya estaba normal en 7,3 y una tasa de filtración glomerular ya muchísimo mejor, que estaba en 15,8. Para el día 13, la paciente tiene una cuenta blanca en 7.130, con neutrófilos en 81% y linfocitos en 13%, una hemoglobina en 9,13 y hematocrito en 27 y unas plaquetas en 245.000. En cuanto a los azoados, tenemos una urea en 190 con una creatinina en 3,7 y una tasa de filtración glomerular en 20. Quiere decir que la paciente viene respondiendo de forma satisfactoria, aunque persiste el deterioro de la función renal. Ya para el día 15, la paciente está sin diuréticos, se omitió el uso del allopurinol porque ya los niveles se habían mantenido dentro del rango de la normalidad
y se decide realizar una biopsia renal percutánea ecoguiada, donde se obtienen 2 muestras que fueron enviados a anatomía patológica para su estudio histológico y de inmunofluorescencia. Para ese día tenemos una urea de 136 con una creatinina de 2,42 y una tasa de filtración glomerular en 31. Vale la pena recalcar que el uroanálisis siempre estuvo sedimento activo, persistía la hematuria, aunque mucho mejor, ya solo 2 cruces, solo una cruz de proteína y de hematíes de 15 a 20 por campo. Para el día 19 llegan el resto de inmunológicos que se habían solicitado, donde lo único positivo que se puede evidenciar es que el C3 estaba levemente elevado en 1,92. El valor referencial de este laboratorio era 1,80 y el C4 normal con anti-DNA que estaba dentro de límites normales. Además, tenemos un antimieloperoxidasa 1,23, que es un valor normal para este laboratorio, anti-ANA negativo, ANCA-P y ANCA-C negativo. Para el día 21 ya la paciente se encontraba con una diuresis espontánea de 2,2 cc kilo hora, un peso que ya estaba en su peso seco, en 31,2 kilogramos, 104,66 de tensión arterial, la cual es normal, una urea en 53, una creatinina en 0,52 y una tasa de filtración glomerular efectiva en 144, así recuperando totalmente su función renal. La paciente, aquí podemos ver cómo fue la evolución de la azotemia en este paciente, viendo que para este día, el día 7 fue el auge de la azotemia, teniendo una urea en 237 y una creatinina en 6,49. Ese día se inician los pulsos de metilprednisolona y podemos ver cómo fue la posterior evolución con descenso progresivo y satisfactorio de los niveles y el aumento de la tasa de filtración glomerular efectiva. La paciente se egresa con función renal adecuadamente, con diagnóstico de síndrome inflamatorio sistémico por SARS-CoV-2 superado, una glomerulonefritis aguda con comportamiento rápidamente progresivo, diagnóstico de hepatitis colestásica que siguió en seguimiento por servicio de gastroenterología, inmunizaciones completas con nutrición normal con riesgo de talla baja. El tratamiento de egreso, pensando en una glomerulonefritis con comportamiento rápidamente progresivo, fue con prednisona con su progresivo descenso semanal, carbonato de calcio, bicarbonato de sodio, en vista de que todavía persistía signos de acidosis, el Lursalcol por sugerencia del servicio de gastroenterología en vista de la hepatitis colestásica. Posterior a su egreso, nos llegan los resultados de la biopsia renal, donde nos muestran que se obtuvieron 2 muestras de corteza y médula, donde se evidenciaron 9 glomérulos en total, la mayoría evaluables, y muestra penachos de tamaño normal, uno con discreto aumento de volumen y luces capilares abiertas. Algunas ocupadas por glóbulos rojos, la pared capilar glomerular es de espesor regular y la membrana basal glomerular es por lo general fina y delicada. En el mesangio muestra leve incremento en la celularidad focal sin compromiso de la matriz. En el intersticio muestra fibrosis leve difusa, más evidente a nivel medular, con escasos túbulos atróficos. Los segmentos tubulares proximales muestran vacuolización e hipertrofia moderada del epitelio. Algunas luces tubulares están ocupadas por fragmentos de citoplasma apical desprendido y por aislados hialinos. Esto en cuanto a la tinción hematocilina y tricrómico por Masson. En cuanto a la inmunofluorescencia, podemos ver cómo a nivel de las arterias, arteriolas y capilares, encontramos depósitos de C3 de 1 a 2 cruces, encontramos depósitos de IgM, sobre todo a nivel arteriolar y capilares, y como vemos que también existe depósito de IgG de traza a una cruz en el epitelio tubular. La conclusión diagnóstica histopatológica es de hallazgos histopatológicos inmunopatológicos compatibles con lesión glomerular mínima, hipercelularidad mensagial leve en algunos glomérulos, fibrosis intersticial moderada difusa más atrofia tubular y aislados mononucleares intersticiales, arterioaterosclerosis hiperplásica moderada.
Bueno, de parte del Servicio de Nefrología del Hospital JM de Los Ríos, muchísimas gracias por la invitación. Digo, Eduardo, muchas gracias por la presentación, realmente bien completa tu información, incluyendo pues la evolución final que tuvo este paciente en el hospital. Y me imagino que los controles que ha seguido teniendo en el servicio. A los participantes les digo, ¿tienen alguna pregunta que hacer, por favor? Doctora. Sí, bueno, simplemente para formar parte del ejercicio clínico, del caso clínico, quiero preguntarle a Eduardo grandes preguntas. ¿Cómo era, de qué color era la hematuria? Si en algún momento salió reportado en el uroanálisis la morfología de los eritrocitos. Si en algún momento hiciste cuantificación de la proteína. Si en la química sanguínea, por la oportunidad, dice proteínas en sangre, colesterol, triglicéridos, que no sale ninguno de los paraclínicos. A lo mejor Sí, claro. Por favor. ¿Me escuchan? Macroscópicas de la orina. Ok. Bien, sí, ciertamente teníamos morfología eritrocitaria donde se reportaban que eran hematíes más del 80% dismórficos y 20% dismórficos. En estos uroanálisis no se reportaron si eran acantocitos, pero sí se reportaba la cuantificación de los eritrocitos dismórficos, que fue mayor al 80%. En cuanto... Macroscópicamente, ¿cómo la veías tú, la orina? Orinas colúricas totalmente. La madre inicialmente la refería color Coca-Cola, inicialmente, pero cuando ya ingresa a nuestro centro, sí persistían colúricas, pero no tan color Coca-Cola como la madre la refería, pero sí tenía coluria. En cuanto a los paraclínicos en la química sanguínea, la albúmina siempre se mantuvo en valores entre 3 y 3.5. Esa fue la variación máxima que tuvo. Sí se hizo cuantificación cuando se pudo recuperar la diuresis totalmente de la proteinuria, porque ciertamente había hasta 2 cruces de proteína en orina y siempre obtuvimos el mismo resultado, que fue una proteinuria leve, que en 24 horas nos daba 10 miligramos metro cuadrado de superficie corporal hora. En cuanto a los triglicéridos y colesterol, sí tuvimos una leve elevación del colesterol, pero de los triglicéridos estuvieron normales en todo momento. Posterior a su egreso, podría ser más asociado al uso del esteroide, si hubo una mayor elevación del triglicérido y colesterol, y se tuvo que asociar a un tratamiento específico para esto. Gracias. ¿Cuál es la importancia de esa pregunta? ¿Por qué habría que pedir colesterol, triglicéridos, y por qué la importancia del tipo de eritrocitos que debe haber? Claro, porque para hacer el ejercicio clínico de diagnóstico diferencial, y sobre todo porque el resultado final de la biopsia, nos encontramos con una nefropatía de cambio mínimo, y las manifestaciones iniciales y lo que reportaba tanto los paraclínicos iniciales simples no te daban para tú plantearte una enfermedad de cambio mínimo. Y que otra cosa importante quería preguntarle a Eduardo, esa característica de la hematuria fue reportada solamente por la madre y nunca fue especificada evidenciada por ustedes. Sí. Como le decía, la madre la refería más oscuras, pero nosotros sí evidenciamos coluria. No al nivel que la madre lo refería, pero sí tenía coluria macroscópica. Luego, solo con la mejoría del cuadro clínico, solo persistió microscópicamente. ¿Alguna otra pregunta? Juan Pedro. Gracias. Felicitaciones. La presentación excelente. Y también pues surgen algunas inquietudes. Por supuesto. Oye, Sí. cuando hoy día nos llega un paciente con cualquier clínica, llega a la emergencia, entre las variables de laboratorio que se piden es el SARS-CoV. Porque hoy día sabemos que el SARS-CoV es responsable de más de 200
signos y síntomas. Por lo cual hace que cuando el pediatra se frente a un niño con cualquier enfermedad, diarrea, llantas, y el COVID lo describe. Entonces nos vemos en la obligación de solicitar el SARS-CoV-2. Este SARS-CoV-2 positivo para IgG, es decir, es una infección pasada, es decir, estoy en un evento post-COVID. ¿Qué se hace en infectología? Antes de continuar, quiero reconocer la nefrología. La nefrología fue el primer servicio que recibió el primer COVID en el hospital de niños y encontró un hospital preparado para enfrentar algo que no conocían, pero las ganas de entender y resolver estuvieron allí. Infectología preparó una unidad con 20 camas que vivían llenas y no sabíamos qué hacer. Poco a poco fuimos aprendiendo. Dice que tanto el tiempo no había llegado el remdesivir, no había llegado el molnupiravir, no había llegado el difluviravir o el parlovir. Y estos muchachos se fajaron y resolvieron un problema que llevó a los periódicos, se presentó en un trabajo de premios, etc. En este momento, ¿qué hace infectología cuando le llega un SARS-CoV-2 positivo? Tenemos que ver si el paciente tiene un síndrome inflamatorio, que por la clínica sí lo teníamos, que teníamos toque hepático, teníamos renal, teníamos toque pulmonar y toque cardíaco. Es decir, clínicamente tengo un fenómeno multiinflamatorio. ¿Cómo lo confirmo? Hay variables que hoy día la literatura está llena de eso. Tiene que ver qué es la actividad de ese cuerpo y lo mides con el dímero. Por lo tanto, el dímero hay que irlo monitoreando la periodicidad para ver su descenso. Es el marcador de mejoría. Pero también tiene que ir al triglicérido que se eleva en el momento. También tiene que ir al fibrinógeno que baja en este momento y a la deshidrogenasa láctica. Por eso montas el diagnóstico de un caso, en este caso, el inflamatorio. Porque tú puedes tener un paciente con SARS-CoV positivo, si lo demás positivo, entonces este paciente tiene simplemente un COVID sin clínica. ¿Qué nos está diciendo la literatura? Un COVID te dura 4 semanas. Que si el paciente tiene alguna clínica a partir de la semana 4 y hasta la 12, tiene un post-COVID. Y si pasa de las 12 semanas con clínica, con dímero, o cualquier variable, tienes un long COVID. En eso nos andamos peleando para ver qué le vamos a poner de tratamiento, cuánto de esteroides, cuánto de integrantes, cuánto de anticuerpos monoclonales. En eso todavía la literatura está enviando artículos y mi conclusión es que todavía tenemos que ver. Mi conclusión es que debo honrar a nefrología, excelente curso de doctorado, y mira lo que se ha medido como excelente trabajo. Muchas gracias. Profesor, acaba de dar una clase respecto al análisis del paciente. A ver, Nelson. Sí, varias cosas en esta parte inicial, porque posteriormente en la didáctica pues vamos a ahondar en algunos datos. Primero, felicitar a Eduardo por su excelente presentación, por sus láminas, sus diapositivas bien estructuradas y además muy llamativas desde el punto de vista de la captación de los datos que necesitamos de este paciente. En segundo término, pues el servicio de nefrología, por la cantidad de exámenes importantes que se hicieron en este paciente en todo el hospital de niños, pero que fue coordinado en el servicio. Y por otra parte, pues yo debo suponer, de acuerdo a los antecedentes que tiene este paciente, que vimos en la presentación que hizo el doctor Eduardo Escalona, que este paciente no tiene antecedentes de ingestión de medicamentos que puedan ser nefrotóxicos, por ejemplo, antibióticos o que haya tenido esteroides tipo ibuprofeno, similares a esteroides, quiero decir. Y tampoco ese paciente tenía infección urinaria recurrente o ocasional ni nada por el estilo. Eso bueno, eso en primer lugar. En segundo término, llama la atención varias cosas. Sí, ese paciente se presenta en cualquier hospital del mundo y evidentemente el deterioro de la función renal es una de las cosas que más llama la atención al inicio de la enfermedad, conjuntamente con un cuadro hematológico y clínico
que hace, pues, digamos, pensar que estamos frente a un cuadro infeccioso severo con una leucocitosis con neutrofilia importante, y ese paciente, pues, se fue deteriorando su función renal desde un valor de inicio de creatinina de 2,68 hasta llegar a un valor súper elevado con tasa de filtración glomerular muy baja. Me imagino que en el reporte del examen de orina que está allí, donde había una proteinura de 2 cruces y donde había hematuria presente, no vieron cilindros porque no están reportados cilindros. No, en ese No están uroanálisis no reportados. se Muy reportaban bien. cilindros. Vale. Y posteriormente en algún otro examen No que se ustedes reportaron. hayan, que recuerdes, Eduardo, si llevan cilindro. No No se se reporta. Muy reportaron bien. cilindros. Y como si fuera poco, el paciente pues tiene dímero D elevado, tiene un proceso inflamatorio como muy bien lo esbozó el doctor Juan Félix García, de SARS-CoV-2, digamos, en la fase de estado progresiva con una enfermedad multisistémica, y luego viene el problema renal. Está pues en periodo de estado un problema renal. Por supuesto que el primer diagnóstico de ese paciente en esta instancia es una glomerulonefritis rápidamente progresiva, pero hay una serie de datos que llaman la atención evolutivamente sobre este particular, ¿no? Y yo no sé si, digamos, algún otro tiene alguna intervención o pregunta al respecto, pero llama la atención poderosamente, uno, que el complemento reiteradamente en este paciente fue normal. O sea, un examen de complemento por una técnica normal, tanto C3, C4 normal, y luego por otra técnica C3 más bien un poquito elevado, una ligera hipercomplementemia, índice de que no estamos en presencia de una glomerulonefritis clásica endocapilar postinfecciosa. O sea, no es un problema postestreptocócico ni similar, que es una de las causas en un momento dado de un deterioro de función renal que en este momento, que en este paciente además fue muy brusco. Y la otra cosa que llama la atención globalmente en este paciente, porque lo tenemos en la mano en este momento, es que el paciente tiene una serie de exámenes inmunológicos importantes que muestran que no hay una enfermedad subyacente primaria que me esté ocasionando la glomerulonefritis rápidamente progresiva. Por ejemplo, el anti-Smith y las otras pruebas para lupus eritematoso sistémico están normales. O sea, el paciente, a pesar de que es un preadolescente, no tiene clínica, además es un varón, pero es una niña, perdón, es una niña, pero en todo caso los exámenes están normales. No da para lupus eritematoso, no da para púrpura de Jenoson-Lane, no da para otro tipo de nefropatía. Es decir, no pareciera haber una glomerulonefritis rápidamente progresiva, tipo 1 o tipo 2, porque todas estas cosas están negativas. Y más tarde pues voy a exponer sobre el particular. Y finalmente, el paciente tiene ANCA negativo en No, un par de exámenes que le hicieron, es decir, los anticuerpos antineutrófilos están negativos, índice que tampoco pareciera ser en este momento una glomerulonefritis rápidamente progresiva tipo 3, que es la que clásicamente se denomina como glomerulonefritis rápidamente progresiva idiopática. Es decir, que evidentemente que había que pensarlo, pero los hechos posteriores están mostrando que este paciente, con todos esos exámenes negativos, si además para la edad de él, que es un paciente preadolescente, el paciente no tiene rasgos nefróticos, un poquito elevado el colesterol, pero no tiene una proteinuria masiva, 2 cruces por allí de proteína, y lo que está predominando es un daño que produce un cuadro clínico severo agudo. Por supuesto que fue magistral la decisión de decir, mira, no sabemos de dónde viene todo esto, pero esto hasta que no se demuestre lo contrario, es un cuadro progresivo agudo y debe ser una glomerulonefritis rápidamente progresiva, y le colocaron 3 bolos de metilprednisolona.
eso lo salvó, porque si no el paciente hubiera tenido mayor descompensación. Y para ponerle la tapa del frasco, permítame la expresión, a todo esto, el paciente a lo largo de la evolución, entre el 2 de septiembre y el 21 de septiembre, mantuvo una tensión arterial aceptablemente normal, ligeramente elevada, no elevada, cerca del percentil 95, pero no severamente hipertenso en la fase aguda, es decir, no obtuvo hipertensión arterial sostenida. Signo clínico que es casi permanente en glomerulonefritis aguda rápidamente progresiva. Dicho de otra manera, y ahora en concreto, los hechos clínicos de laboratorio nos están diciendo, mire, pareciera que este paciente no tiene una glomerulonefritis rápidamente progresiva, pero había que tratarlo de esa forma porque el paciente se estaba deteriorando desde el punto de vista funcional renal. Y finalmente, voy a concluir esta parte con lo siguiente, el paciente evoluciona satisfactoriamente y en el mes de octubre, por un mensaje que le pedí a Eduardo de cómo estaba el paciente, me dice, no, ya está prácticamente con función renal normal. Lo evaluamos en febrero y el paciente en este febrero está normal, como que no hubiera pasado prácticamente nada desde el punto de vista nefrológico. No sé los exámenes detallados, pero en todo caso la recuperación de la función renal se ve bien. O sea, que aquí hay otra cosa. Pero en este momento, en medio de esa tormenta clínica que tuvimos, le hicieron la biopsia, pero no tenemos resultado. Y queremos ver la biopsia. Y resulta que nos muestra la biopsia, Eduardo, que envió el Servicio de Anatomía Patológica, leído además por una patólogo renal súper experta de la Universidad Central de Venezuela, que es la doctora de Boín, y nos dice, miren, este paciente tiene un edema glomerular moderado, pero lo que más llama la atención del paciente es que en el intersticio hay una serie de problemas, sobre todo a nivel tubular y a nivel de las arteriolas, y además en la inmunofluorescencia no tengo depósitos de complemento en el glomérulo, sino que hay partículas granulares de IgG e IgM y además algo de complemento, pero aislado a nivel de los túbulos y en los vasos. Es decir, el glomérulo está normal. Y ahora sí, pues, le vamos a poner el cerrojo a esto desde el punto de vista clínico, porque ya nos dijiste algo de la biopsia. En la biopsia, los glomérulos no se ve ninguno en semiluna. Es decir, no hay una proliferación epitelial, ni endo ni extracapilar. Es decir, si no hay semilunas, compañeros y estimados miembros de la audiencia, no hay glomerulonefritis rápidamente progresiva. No es el diagnóstico es otro. Pero no se los voy a decir en este momento porque es una disquisición personal que la quiero dejar para la didáctica. Voy a dar oportunidad a cualquier otro colega que quiera participar de la audiencia o del panel. Gracias, Anderson. Justamente yo tenía esta pregunta acá porque suelo discutir cuando vamos a presentar un caso como este, casos que he presentado, discutirlo con los estudiantes de pre y de posgrado para que me den idea de cómo hacer las preguntas en la sesión. Por eso cuando en la introducción yo digo la conducta seguida de un paciente que tiene edema, que tiene hematuria y que tiene poliuria. Lo dije que se trataba. Pero le voy a preguntar a la doctora Belén. ¿Le podríamos decir a estos jóvenes que nos están oyendo, a los pediatras que nos oyen, qué es una glomerulonefritis persistente progresiva, rápidamente progresiva? Y
¿Y cómo podemos diferenciarla? Porque llega el paciente con una sintomatología y nosotros queremos estar sobreviviendo. ¿Y qué diferencia existe entre una glomerulonefritis usa alguna por secreto tóxica? Si las evidencias clínicas o el laboratorio concluyeran diferenciar una de otra en el momento del evento. Buenos días. En relación al caso, bueno, ya conversado todo muy tanto en la presentación del mismo como lo que acaba de conversar Nelson, indudablemente que el manejo de la nefritis del paciente la tenía porque hay alteraciones que primero que dice que es una glomerulonefritis, es un estado inflamatorio del glomérulo que dentro de las manifestaciones que nos da tenemos alteraciones en el sedimento urinario, la presencia de hematuria, de proteinuria, un paciente que pulsa con hipertensión y en el caso de rápidamente progresiva vemos el deterioro rápido de la función renal. Entonces, una glomerulonefritis o estreptotóxica que usted dice, indudablemente que tenemos las alteraciones del sedimento, tenemos la hipertensión, pero no necesariamente vamos a tener alteraciones del funcionamiento renal. No toda glomerulonefritis o estreptotóxica va a tener un comportamiento que sea rápidamente progresivo. El manejo de esto que hace la diferencia entre la administración, en el caso de los usos de los esteroides y todo, es cuando sospechamos lo rápidamente progresivo en función de la parte clínica y desde el punto de vista de paraclínica, vemos el ascenso de la creatinina. Indudablemente, cuando tenemos esto, lo ideal es hacer la biopsia que anteriormente, cuando disponíamos de las biopsias aquí que se realizaron en el servicio de anatomía patológica, teníamos la posibilidad de hacer la biopsia y de tener un resultado en 24 horas. En la actualidad no es así, porque, bueno, desde el punto de vista económico, porque hay que cancelarlas, hay que hacerlas de otra forma, porque a través de la universidad no tenemos la disposición en el Instituto de Anatomía Patológica. Entonces, dentro de la evolución que vemos, por ejemplo, en este caso, que al inicio, con unos incrementos importantes de la UBI de la creatinina, las alteraciones del sedimento y algunas otras cosas, indudablemente instauramos el tratamiento con los recursos esteroides, porque el dejar avanzar más en el tiempo esta evolución puede llevarnos a el deterioro permanente de esa función y el paciente quedar en una enfermedad renal crónica, que indudablemente luego en el contexto de lo que fuimos obteniendo, bueno, como ya lo acaba de comentar Nelson, realmente no tenemos todos esos parámetros para darle el apellido de rápidamente progresiva. Y finalmente, la biopsia, bueno, nos descarta esa rápidamente progresiva porque no tenemos alteraciones histológicas que se ven en este caso, como son las semilunas fundamentalmente, de ello va del porcentaje importante o no que tengamos de semiluna, vamos a tener parte de lo que es la evolución y la respuesta al tratamiento que se haga. Entonces, indudablemente que cuando nos llega un paciente, tenemos que tener primero esas consideraciones dentro de los exámenes para poder hablar de que tenemos una nefritis, que son estas alteraciones que ya mencioné. Luego, dentro de la evolución de los valores de urea y creatinina, si vemos estos incrementos, indudablemente que, bueno, tenemos que sopesar el curso del tratamiento para tratar de evitar, si realmente es una situación así, el progreso de enfermedad renal crónica. Y dentro de ello, bueno, el hacer la biopsia, que indudablemente es un procedimiento sumamente importante para confirmar este diagnóstico. El caso en particular, aparte de la afectación renal, tenemos el antecedente del COVID, que indudablemente es muy importante, porque no solo como lo comentó el doctor, todas las cosas que sabemos que nos puede afectar la infección por COVID y que desde el punto de vista renal tiene afectación. Podemos tener, en el caso del COVID,
hematuria, proteinuria y alteraciones que nos llevan a inmunidad renal. Entonces, esto es importante dentro del contexto de lo que vivimos actualmente con la presencia del COVID, que sigue siendo un diagnóstico importante a considerar dentro de todas las cosas que evaluamos. Bien. Completo. Ya Nelson dijo una entidad clínica con diagnóstico diferencial al hablar de hecho de ¿qué otras entidades clínicas pudieran presentarse con esta misma sintomatología que nosotros necesariamente tendríamos que hacer el diagnóstico diferencial? Hablamos de este síndrome nefrítico, por ejemplo, que es muy parecido a las sintomatologías que tiene aquí. Eso fue lo que comentamos. Bueno, lo que pasa es que dirigido también para los estudiantes de medicina y para los pediatras, a nosotros en nuestras escuelas de pediatría nos enseñan muy bien diferenciar todas esas posibles etiologías de ese síndrome nefrítico y de ese síndrome nefrótico. Definitivamente en esta niña ocurrió indiscutiblemente una glomerulonefritis. El diagnóstico de rápidamente progresivo es un diagnóstico totalmente histológico, pero siempre viene acompañado de esas manifestaciones clínicas de esa glomerulonefritis que obviamente al momento de tenerlo en emergencia debemos hacer el diagnóstico diferencial. Para hacer el diagnóstico diferencial, una rápidamente progresiva, de las clásicas, que obviamente el doctor Nelson lo va a explicar en la didáctica, que son bien representativas, bien ilustradas, tanto por clínica como por histología, pero cuando te llega la emergencia, tú lo primero que tienes que plantear, bueno, ¿qué está pasando? ¿Esto es una injuria renal debido a qué? ¿Por qué me está disminuyendo la tasa de filtración glomerular? ¿Qué es lo que está sucediendo? Indudablemente, dentro de esas posibles causas de glomerulonefritis o afectación de ese glomérulo, porque el glomérulo está afectado. El glomérulo es una estructura perfectamente estructurada y al sucederle algo, obviamente sabes que está pasando algo. En primer lugar, tenemos que sacar que no sea desde el punto de vista infeccioso, que sea una infección microbiana, ya sea por virus, por bacterias, por hongo, definitivamente una glomerulonefritis aguda o infecciosa del tubo, obviamente se va descartando el hecho de que sea streptotóxica, pero bueno, porque tenías características en el caso clínico, tenías características nerviosas que te van alejando ese diagnóstico, pero existen muchas otras causas infecciosas, como muy bien explicó el doctor Juan Félix al momento de hacer su intervención. Tenemos una IgG positiva para COVID, tenemos una IgG positiva para dengue, tenemos ese proceso infeccioso que todavía no sabemos a ciencia cierta si fue el desencadenante. Otra causa o diagnóstico comparativo de esta glomerulonefritis sería desde el punto de vista farmacológico o de toxina. Me llama fuertemente la atención la hepatitis colectásica, me llama fuertemente la atención el valor del amonio, de la TGP, o sea, hubo algo que sucedió en esta paciente. Quería preguntarle a Eduardo si posteriormente me lo puede aclarar, si al interrogatorio hubo una ingesta de alguna medicina, de alguna hierba, de alguna sustancia que haya hecho esta colestasis, haya afectado el funcionalismo renal, porque hubo disminución de esa tasa de filtración glomerular. Otras causas de glomerulonefritis que pueden usar de esta manera serían las causas neoplásicas, que ya por los grupos etarios se va descartando esa posible patología. Pero el glomérulo estuvo afectado. No tenemos los característicos de una rápidamente progresiva, es totalmente cierto, porque el diagnóstico debe ser totalmente histológico. La presencia de la proliferación celular exagerada, tanto de la capa de la cápsula del poma, como de lo que viene de esa membrana basal glomerular y todo lo que va saliendo, los depósitos de todas esas células de fibrina, de anticuerpos, de inmunoglobulina, de citoquina, que va exagerando ese proceso inflamatorio. El espacio de Bowman que está alrededor de ese ovillo glomerular es limpio. Eso es un espacio que no hay nada. Ahí solamente lo único que pasa es el ultrafiltrado. De hecho, de esa manera es que se forman las semilunas. Y lo característico de una rápidamente progresiva es la presencia de esas semilunas en esos glomérulos, o en un gran porcentaje de esos glomérulos. La literatura describe de un 10 a un 50%
de la expresión de esas células para tú hacer el diagnóstico. Quiero también acotar que cualquier glomerulonefritis que podamos tener en un paciente, un niño, puede causar injuria renal, ¿ok? Porque definitivamente hay afectación de la tasa de filtración glomerular. Independientemente de lo que haya pasado con la niña, yo en estos momentos le quitaría inclusive el componente de rápidamente progresivo, porque realmente hizo una glomerulonefritis con una injuria renal. Muchas gracias. Te aconsejo. Bueno, sí, Espérate que yo te voy a hacer una pregunta. Yo estoy de acuerdo con tu discurso inicial, pero sí, después lo que quiero decirte es, vamos a tratar de interpretar, es decir, yo entiendo que tú te inclinas como que todo esto es producto del sarcófago, ¿no? no necesariamente, Bueno, pero de cualquier manera, pues, la pregunta va específica a lo siguiente, a las inmunoglobulinas que se le hicieron a este niñito. La inmunoglobulina G es positiva, pero la inmunoglobulina M es negativa, tanto para el SARS-CoV-2 como para el dengue. O sea, lo que me vas a explicar en el dengue tiene que ser igualito para el SARS-CoV-2, y quería que discutiéramos ese punto. bueno, a lo largo de las intervenciones me he estado preguntando lo siguiente. La enfermedad multisistémica es fisiopatológicamente un evento inflamatorio sistémico. Ahí hay una liberación masiva de citoquinas que toman asiento en cualquier parte, pero lo que se ha visto más frecuentemente es corazón, pulmón, riñón, cerebro. Nosotros en nuestra casuística de 4.000 enfermos tenemos una base de datos que la lleva en tecnología, la lleva la doctora Oliver. 4.000 enfermos. Y ahí usted me puede preguntar la E a la Z y lo busco y se lo doy. Estoy pensando que ahí había un fenómeno inmunológico como el ciento del mismo. Porque no todo le queda claro al panel. Si hay un evento post-COVID, porque en el post-COVID además es un evento masivo de citoquina, hay otro evento que es una microcoagulación sistémica. Cuando años atrás, meses atrás, los italianos empezaron a creer que la enfermedad COVID no era pulmonar solamente, ¿se acuerdan que había cadáveres que se morían por neumonía? Sí. Neumonía, y todo acá que llegaba con fiebre, tos y dificultad respiratoria era COVID, se morían a las pocas horas. ¿Qué hicieron estos italianos? Agarraron 70 cadáveres muertos, fallecidos por COVID, y encontraron que el evento no era pulmonar solamente, que era masivo, que era un escándalo de citoquinas, pero por población diseminada. ¿Qué pudo haber pasado en este riñón si el fenómeno inflamatorio se llevó no al corazón solamente, no al pulmón, sino al riñón? Por eso es que hay algunas lecturas que no las tenemos claras. Hoy día seguimos confundidos con el post-COVID y seguimos confundidos en qué momento tratar. Si al principio decíamos, este paciente se le pondrá esteroides si tiene riesgo de ir a terapia. No, los argentinos dijeron que el esteroide se pone inmediatamente que sospecha el diagnóstico. E inmediatamente que sospecha el diagnóstico le ponen inmunoglobulina, tumbando el argumento de que había que esperar si el paciente hacía factores de riesgo para ir a terapia. ¿Quiénes hacen los factores de riesgo? Los adultos, los gordos, hipertensos, los inmunosuprimidos. Y bueno, el niño tenía algunas posibilidades de ir a terapia, pero había que ponerle los esteroides, la inmunoglobulina y las modernas cosas que hay hoy día, como el remdesivir, que no se usa al final del tratamiento, se usa temprano. El ritonavir con el Paxlovid también se usa temprano, y el molnupiravir también se usa temprano. Estamos teniendo éxito. De las 20 camas que tenían infectología en el hospital de niños, hoy día ya no existen, sino las camas del servicio de infectología, es muy poquita, y no se hospitaliza a todo el mundo porque hemos aprendido. Tanto hemos aprendido que ya no nos ponemos la escafandra aquella, que nos poníamos y nos tapábamos completo para que no nos diera nada. Y hemos aprendido tanto que hay que mantener las ventanas abiertas en los consultorios
que hay que mantener las ventanas abiertas en la sala de hospitalización, porque lo que hay que hacer es que el virus corra, que se lo lleve el viento, y que la concentración de virus en esas zonas no sea tan alta, y que el médico que esté examinando, y que la enfermera que está tomando las muestras, y que todo el equipo que esté tomando y que esté participando en el trabajo de la salud, no se exponga. Eso es todo. No, pero no me respondiste bien. La evolución de los anticuerpos en cada uno. Bueno, fíjense bien, si yo tengo un SARS-CoV positivo, con IgM negativo, y el primer diagnóstico es infección pasada, tanto para dengue como para... Pero con un SARS-CoV-2 alto, yo tengo que ir a una evaluación cardíaca, pulmonar, que nosotros en el hospital nos tenemos toda la especialidad renal, terapia intensiva, y cada quien tiene que decir, ¿hay o no pericarditis? ¿Hay o no neumonía con el patrón de intersticial con vidrio combinado? Y que la nefrología nos diga cuáles son las alteraciones que en este momento están. Si hay alteraciones allí, yo lo configuro, monto el diagnóstico de enfermedad multisistémica, y lo que inmediatamente tengo que poner, si estoy pensando en SARS-CoV-2, esteroides y la inmunoglobulina. Monitoreo el dímero D. Si el dímero D sigue alto, se debe discutir en la revista, poner una segunda fase, un segundo esquema de inmunoglobulina, y monitorear, repito, la LDH, que debe ir mejorando, el triglicérido alto, que debe ir cayendo, y sobre todo el dímero D, que es el que nos canta que el paciente está respondiendo. Si ese paciente está respondiendo, en algún momento lo vamos a dar de alta, en algún momento pronto, y que el cardiólogo nos diga si tengo pericarditis, la segunda evaluación cardiovascular nos diga la pericarditis ya está a nivel de refrigerancia, se está curando y se puede ir de alta con este coagulante. A ver, si era un anticoagulante, si el primero alto, obligatoriamente un anticoagulante es el examen. Todo eso lo estamos aprendiendo todavía. Créeme que no. Yo creo que el COVID genera más literatura que cualquier otra enfermedad en este momento, en cualquier revista, porque el COVID no es un infectólogo, es el obstetra, es el internista, es el cardiólogo, es el nefrólogo. Sí, bueno, una cosa. ¿Qué es lo que se espera con este paciente? ¿Cómo debería ser la evolución? De acuerdo con lo que hemos conversado, ¿de qué deberíamos estar pendientes en el futuro de este? Bueno, gracias a Dios por la intervención del doctor Nelson, que le preguntó a Eduardo, la evolución ha sido favorable. Y eso es satisfactorio desde el punto de vista de un nefrólogo escuchar que la niña recuperó totalmente su función renal. Bueno, sin embargo, en el tiempo hay que hacerle su evaluación, verificar cómo está cada una de esas pruebas inmunológicas, Eduardo, repetírsela cada 6 meses en lo posible, verificar en la actualidad cómo está el patrón infeccioso de ese síndrome multisistémico inflamatorio. Yo considero que fue una evolución favorable, ya que no se llegó al daño que se esperaba y por el motivo por el cual se inició la inmunosupresión tan pronto y que la evolución fue favorable. Pero sí, siempre un paciente que tuvo este tipo de alteraciones, va a hacer su seguimiento en el tiempo, tanto de su funcionalismo renal, sus pruebas inmunológicas, su presión arterial, su patrón infeccioso. Quería preguntarle en este momento al doctor lo siguiente. Este paradigma que existe con respecto a las infecciones por SARS-CoV-2, a nosotros los nefrólogos también nos rompe todos los criterios diagnósticos que podemos tener. ¿Okay? Puede manifestarse con proteinuria, puede manifestarse con hematuria, puede manifestarse como una glomerulonefritis rápidamente progresiva. A nosotros lo que nos enseñaron, lo que aprendimos, lo que cada día estudiamos, es que la mayoría de las veces las glomerulonefritis, cuando son post-infecciosas, tenemos lo más clásico, que son las post-estreptocóxicas, por etapas, pueden ser epidémicas o pueden ser esporádicas. Pero si son infecciosas por otro microorganismo que no sea el estreptococo beta-hemolítico del grupo A, llámese virus, bacteria, la mayoría de las veces nuestras manifestaciones renales iban a la par de la infección.
Entonces, aquí tenemos un caso que es totalmente diferente, o sea, se va directamente a ese COVID prolongado, a ese COVID, como se está estudiando. Entonces, es difícil para un nefrólogo también poder interpretarlo, porque si nosotros estamos planteando que es de origen infeccioso, a nosotros nos rompe el paradigma. O sea, para nosotros, esa etapa, esa nefropatía, la mayoría de las veces es cuando el proceso infeccioso es agudo, sacando en la manifestación inicial o la presentación clínica inicial que pone tres cosas. Esa sí es por de semana. Claro, cortito. ¿Qué nos deja a nosotros el COVID a nivel pulmonar? El post-COVID a nivel pulmonar, un cuadro fibrótico si no lo resolvemos. ¿Qué nos deja a nosotros el post-COVID a nivel cerebral? Trastornos sensoriales, trastornos sensoriales, una cantidad de deterioro neurológico post-COVID. ¿Qué nos deja a nosotros el post-COVID a nivel renal? Porque el fenómeno post-COVID a nivel renal es una invasión por anticuerpos con deterioro. Entonces, en este paciente hubo un segundo elemento. Había un fenómeno post-COVID, pero con una leucocitosis muy alta. ¿O acaso no había un copatógeno allí? Porque a pesar de que no estaba la PCR alta, sí tenía una procalcitonina alta. Entonces, bueno, se han indicado antibióticos y me parece que está de acuerdo. Es muy frecuente encontrar en el COVID y en el post-COVID un copatógeno. ¿Cuáles son nuestros copatógenos ahorita en Venezuela? Dengue. Sí, Y dengue. ¿Han visto SARS-CoV-2 con dengue? sí. Es aparatoso, grave y gravemente encima. No se nos lleva. ¿Qué otra cosa estamos viendo con SARS-CoV-2 en Caracas? Influenza. Estamos viendo respiratorio sincicial. Al lado de un SARS-CoV-2 que se está diagnosticando menos, pero existe, está. Y eso está inundando los hospitales y las clínicas. Pacientes con cuadros respiratorios, a los cuales tú no puedes dejar de pedir evaluación para SARS-CoV-2 y al mismo tiempo respiratorio, influenza, adenovirus. ¿Vale? ¿Ya? Muchas gracias. No, es que estamos llegando al final de nuestra sesión. Yo le voy a dar me sacó hacer una pregunta que también me dijeron los muchachos. Me dijeron, a este joven lo dejamos sin comer. Hay que planificarle alguna dieta. Y esa dieta pasa por una fase, una segunda, una tercera. ¿Cómo es la dieta de su vida? Bueno, Sí, ¿qué hay? primero, felicitaciones por el caso. Es muy fácil ver un caso desde el punto de vista retrospectivo y sacar conclusiones, pero en el momento de tiempo real hay que actuar y obviamente en este caso fue así. Con respecto a la alimentación de estos niños, si no es por la parte de la restricción hídrica, no debería tener ningún problema con la dieta, excepto lo que sea episódicamente en la fase aguda y de restricción hídrica, pero una vez que superó el caso, como no hay alteración de la glomerular que requiera restringir proteína o cualquier otro elemento como sodio, potasio, etc., definitivamente este niño va a seguir con la dieta no proteica, no calórica. Entonces, en este momento no tiene criterio de nada de restricción de mi. Muy bien. Decía que ya estamos llegando al final de la sesión de hoy. Le vamos a dar la palabra al doctor Nelson, quien va a hacer la didáctica, y posteriormente una breve intervención de cada uno de nosotros para que nos digan cuáles son las conclusiones de hoy. Adelante, Nelson. Ok, entonces en los próximos minutos vamos a conversar un poco sobre glomerulonefritis rápidamente progresiva, que fue la motivación inicial y fundamental de esta telemedicina, de esta sesión de telemedicina del programa SOS Universidad Central de Venezuela. Como la mayoría de ustedes saben, pues yo soy profesor jubilado activo de la Universidad de Carabobo. Estoy todavía impartiendo docencia a distancia en pediatría y en nefrología en Valencia y en algunos otros hospitales. Y actualmente pues soy profesor visitante y asesor de investigación
hospital universitario en Valencia, España. Quiero reiterar pues gracias por la invitación. Dicho esto, vamos a conceptualizar. Glomerulonefritis rápidamente progresiva es un brusco, progresivo deterioro de la función renal que cursa casi en el 100% de los casos con hipertensión arterial, hematuria, en algunos casos proteinuria y por supuesto retención azonada importante, tal como lo hemos visto en un número importante de pacientes y como se presentó este caso en la fase inicial. Y la histopatología es la que define el diagnóstico definitivo del paciente, en los cuales hay importante número de glomérulos afectados, con proliferación epitelial endo y extracapilar, por monocito macrófago, y son lesiones en semilunas, que para decirlo de una manera mucho más gráfico, descriptivo, ustedes ven acá pues un esquema de un glomérulo, donde está el glomérulo, la parte tubular en esta zona, mácula densa, etcétera. Aquí está el microscopio electrónico, y lo que está de frente a la izquierda, donde están dos glomérulos, ustedes ven glomérulos prácticamente normales, con su espacio de Bowman preservado, mesangio normal, los túbulos normales, y cuando ocurre una glomerulonefritis rápidamente progresiva, una buena parte de los glomérulos pasa a la imagen que está a la derecha, que es formación de estas semilunas que están acá. Y bueno, tal como les decía, la glomerulonefritis rápidamente progresiva se caracteriza porque tiene una serie de enfermedades que pueden imbricarse, y se describe la tipo 1, que es la que tiene depósitos de inmunoglobulina y complementos, como ya mencionamos, antimembrana basal, la tipo 2, donde se incluye el lupus, crioglobulinemia púrpura, nefropatía, y la idiopática, que es la que no hay depósitos o escasos depósitos de inmunofluorescencia y ANCA positivo. Esto no corresponde con este paciente. Aquí vemos cómo, de acuerdo a la edad, en la primera fase, estas glomerulopatías de edad se presentan más en lactantes y preescolares con síndrome nefrótico, y a medida que avanza en edad, puede haber postinfecciosa, y ya en adolescentes, enfermedades sistémicas como la ya mencionada. Es decir, que estas nefropatías de glomérulo normal puede ir a semiluna y luego posteriormente a esclerosis total o parcial del glomérulo. Lo importante desde el punto de vista de pronóstico es que cuando el paciente tiene proteinuria masiva, como es en la lámina, gráfica, la figura de la derecha, el paciente tiene peor pronóstico. Y si no tiene proteinuria, el pronóstico pues no es tan sombrío. Simplemente para mostrarles que hace unos años, en Archivos Venezolanos de Pediatría, nosotros publicamos un trabajo sobre glomerulonefritis rápidamente progresiva de unos 8 pacientes evaluados en el Servicio de Nefrología del Hospital de Niños de Valencia, y ven cómo en esos 8 pacientes todos tenían hematuria, la mayoría proteinuria, todos anemia y todos tenían insuficiencia renal. Pero una buena parte de esos pacientes se recuperaron. A raíz de esto, nosotros nos comunicamos en este momento con el Hospital de Niños de Caracas, particularmente con la doctora Belén y con la doctora Elsa en Valencia, y tomamos una casuística muy rápida de los últimos 2 años, 2023, o sea, reciente, de 11 casos, 5 del Hospital de Niños de Caracas y 6 del Hospital de Niños de Valencia, y observamos como el 73% de estos pacientes que son bien tratados, con pulsos de metilprednisolona en principio, como se hizo en este paciente tentativamente con prediagnóstico de rápidamente progresiva, la mayoría de estos pacientes van a curación, un paciente falleció y 2 pacientes, que 18%, van a enfermedad renal crónica. Solamente para ilustrarles todo lo que se ha tratado de hacer en los últimos años y en épocas ancestrales también en el mundo con el manejo terapéutico de estos pacientes, la mayoría de los pacientes han recibido metilprednisolona y luego prednisona, como está recibiendo este paciente, y algunos grupos le dan ciclofosfamida para, digamos, potenciar el efecto inmunosupresor y el pronóstico de algunos pacientes. Y posteriormente se han usado otros medicamentos como micofenolatos, inducción de esteroides, los mismos resultados, tacrolimus y micofenolato, los mismos resultados, rituximab, que es un anti-CD20, y esteroides, y algunos, una lista larga de inmunosupresores, incluyendo agentes anti-TNFA,
agentes anti-interleuquina 6 aislados, pero da los mismos resultados que el primero. Incluso se ha establecido en algunos pacientes plasmaféresis para movilización de inmunocomplejo, pero los resultados son similares al uso sencillo y básico del esteroide en bolos a 600 miligramos por metro cuadrado de metilprednisolona, la dosis o 10 miligramos por kilo, como dijo muy bien Eduardo. En el futuro, pues habrá terapias de otra naturaleza, ya están en progreso, como son quinatas de otra naturaleza, roscovitine, y por supuesto que está en el tapete el uso de células madre para el manejo de estos pacientes con estos problemas inmunológicos severos, pero eso está en desarrollo. Fíjense que esta es la biopsia renal del paciente que nos ha mostrado el Hospital de Niños de Caracas a través de la exposición del doctor Escalona. Fíjense cómo hay un edema glomerular, pero no hay una proliferación masiva. Hay cierre del espacio de Bowman, pero eso está ocurriendo en este paciente porque hay un daño intersticial marcado, como está descrito en la biopsia, que ya la tengo aquí en la mano, por cierto. Hay un daño intersticial marcado. Este paciente tiene hipercelularidad mesangial en algunos glomérulos, pero a nivel intersticial hay importante infiltración monolinfocitaria, atrofia tubular y mononucleares intersticiales. Y como si fuera poco, también hay algunos depósitos a nivel de las arteriolas. Este es el paciente. En conclusión, de acuerdo a todo lo que hemos hablado en la presentación, las intervenciones de los panelistas, incluyendo las dos colegas nefrólogas, las preguntas del doctor Velázquez y lo que ha hablado el doctor Juan Félix García desde el punto de vista infectológico, este paciente tiene un deterioro o tuvo un deterioro severo de la función renal sin hipertensión arterial sostenida, sin alteraciones inmunológicas para enfermedades primarias, sin vasculitis, con complemento sérico normal, o sea que ni la vía clásica ni la vía alterna estaban alteradas, con buena terapia, buena respuesta rápida a terapia con pulsos de metilprednisolona. Y en la biopsia renal no hay semilunas, es decir, no hay glomerulonefritis rápidamente progresiva. Porque lo que nos muestra la biopsia es hallazgos histológicos inmunopatológicos compatibles con lesión glomerular mínima, hipercelularidad mesangial leve, fibrosis intersticial, atrofia y arteriolo. Y como si fuera poco, el paciente tiene evolutivamente SARS-CoV-2, COVID positivo y dímero positivo. En concreto, en criterio, este paciente tiene una nefritis intersticial aguda por SARS-CoV-2. Poco para documentar esto, le quiero decir dos cosas. Este es un paciente con SARS-CoV-2, una biopsia renal con nefritis intersticial a la de este paciente, sobre todo la de la parte izquierda inferior. Tiene ampliación mesangial, nos lo dijo la patóloga a nosotros, focos de edema con infiltrado inflamatorio mononuclear, nos lo dijo la patólogo, fibrosis y atrofia tubular, nos lo dijo la patólogo, con aplanamiento de epitelio sin tubulitis. Y arterias con arterioloesclerosis moderada, como nos lo dijo la patólogo. Es decir, que esto debe ser tenido como un paciente muy raro, atípico, poca presentación, pocas que han sido presentados, como una nefritis intersticial aguda por SARS-CoV-2. Voy a decir dos cosas más para concluir. Uno, de esta reunión de telemedicina muy importante, el cual gustosamente estoy haciendo y ahora con más placer, porque ha nacido un proyecto de investigación que es que el Hospital de Niños de Caracas y el Hospital de Niños de Valencia vamos a establecer un protocolo, que ya lo estamos haciendo a partir de estos días, para evaluar la casuística de glomerulonefritis rápidamente progresiva en los dos hospitales y ver cuáles son las mejores opciones terapéuticas para estos pacientes y ver cuál ha sido la sobrevida de nuestros pacientes a lo largo del tiempo. Ya lo tenemos preelaborado y ya nos reunimos con
la doctora Belén y con el grupo nuestro de Valencia para esto. Y lo segundo es lo siguiente. Revisando la literatura, encontramos con que sí hay algunas descripciones, por supuesto, de nefropatías por SARS-CoV-2, pero que predominantemente establecen daño glomerular marcado, insuficiencia renal aguda, y hay mucho escrito sobre esto. Hace 2 o 3 años, nosotros publicamos un caso de síndrome nefrótico y COVID-19 de un paciente de Ecuador, que está publicado en Pediatric Nephrology, pero luego se publicaron casos aislados y pareciera que por ahí no anda el tema de SARS-CoV-2 y nefropatía, sino que el problema sobre todo es por un ataque directo del virus al intersticio y al túbulo renal, bien sea de manera directa y bien sea por liberación de citoquinas. Y esto está demostrado en un trabajo, entre otros, pocos, que mencionó el doctor Juan Félix García, que fue las autopsias hechas en esos 16 pacientes en Italia y mostraron sobre todo daño intersticial. Pero no había sido descrito en niños, y revisando la literatura, les tengo la buena noticia para los efectos académicos nuestros y de grupo de Venezuela, que aparentemente hay solo 3 o 4 casos publicados en el mundo de nefritis intersticial aguda, como el caso que nos trajo hoy a discusión. Uno de ellos está publicado en una revista que se llama Nefrología, está en español, y hay otro caso publicado en Frontiers of Pediatrics en el 2022, o sea, hace menos de un año. Y adicionalmente a eso, hay un caso publicado de nefritis intersticial aguda post vacunación con vacuna para el COVID-2. A partir de la segunda dosis, el paciente hizo una nefritis intersticial aguda. Por supuesto, ¿cómo podemos nosotros saber que esto es realidad, lo que estamos hablando? Bueno, porque tenemos la clínica, porque tenemos el descarte, con todas las cosas, la evolución del paciente, y además tenemos la biopsia renal. Solo un caso ha sido publicado que tenga microscopía electrónica con demostración de partículas del virus en el intersticio y en el túbulo. Claro, en este caso nosotros no tenemos microscopía electrónica, pero los otros tampoco tienen. En todo caso, lo importante es que eso nos sirve para aseverar que el virus produce un ataque directo al riñón o que induce la liberación de citoquinas, lo cual determinan daño progresivo creciente a nivel del riñón, afortunadamente reversible si el paciente tiene una evolución satisfactoria desde el punto de vista general, como ocurrió en este paciente. Con esto concluyo y quiero invitarlos a que nos pongamos de acuerdo, ensamblemos este trabajo para publicación y cuenten conmigo, por supuesto, en todo el apoyo que yo pueda dar y en el protocolo que vamos a hacer con el Hospital de Niños, porque han nacido estas dos cosas que son muy útiles desde el punto de vista académico, desde el punto de vista asistencial y en beneficio de los pacientes primariamente. Muchas gracias. Muchas gracias, Nelson. Realmente la conclusión tuya con relación a la didáctica me parece excelente y quiero compartir contigo la invitación al grupo de trabajo que se pueda reunir para publicar este paciente y ese trabajo que creo yo que va a ser muy beneficioso para los médicos y la pediatría en general. Bueno, yo quisiera en este espacio final, estos 5 minutos finales, darle la palabra al ponente para hacer sus conclusiones respecto al paciente recetado. Empezamos con de derecha a izquierda, derecha mía a la izquierda. ¿No? Sí. Estoy muy contento con la presentación de hoy. Fue altamente académica, fue brillante, me encantó. Anoche estaba yo en PubMed
y encontré 72 referencias sobre ese tema. 72. Por supuesto que no podía leerlas todas, lo que hice fue visualizar algunas, y en efecto hay mucha literatura, como dice el profesor Ford, que hay que dar recursos. Y un dato anecdótico: cuando Belén presentó su trabajo del primer caso, porque el primer paciente que llegó al hospital de niños a la unidad fue un caso renal, y lo recibieron ellos y mira, terminaron explicando y trayéndole un premio. De manera pues que Belén, adelante. Doctora. Bueno, muchísimas gracias a doctor Jesús por la invitación. Muchísimas gracias a mis compañeros, a la doctora Belén, al doctor Marante y por supuesto al doctor Nelson. Gracias por la culminación de este caso tan interesante. Como le comenté inicialmente al doctor Confetti, el COVID nos cambia todos los paradigmas y todos nuestros criterios diagnósticos a los nefrólogos pediatras. La mayoría de las veces, cuando tenemos esa tasa de filtración glomerular tan afectada, lo primero que pensamos es que hay un componente glomerular, ese depósito inmunocomplejo, esa ruptura subepitelial o endotelial. Y fíjate que la conclusión del caso es totalmente nada, si hay daño en la tasa de filtración glomerular, pero es por el edema que hay en el intersticio. O sea, es sumamente interesante, de verdad que me gustó muchísimo haber compartido con ustedes y nada, seguir adelante y seguir estudiando, seguir investigando. En la actualidad, ahorita le estaba explicando al doctor Juan Félix que bueno, que cada vez se nos pone un poquito más difícil por estas coinfecciones, porque no está de más decir que esta respuesta inmunológica de esta niña tiene también que ver muchísimo con la coinfección que tuvo con el dengue. Y así se nos presentan en el día a día. Ahorita el dengue, el COVID sigue y se le asocia al dengue, y haces tú la serología en los lugares donde tengas la oportunidad de hacerla y verificas que son coinfecciones inclusive hasta con virus respiratorio, y las manifestaciones renales siguen apareciendo. Entonces, bueno, seguir estudiando, seguir preparándonos. A nosotros los nefrólogos pediatras, bueno, nos da de vivir el túbulo, pero realmente el glomérulo es lo más apasionante de la nefrología pediátrica, porque realmente se nos pone cuesta arriba en ocasiones hacer un diagnóstico preciso. Bueno, realmente yo creo que ha sido una mañana muy productiva, porque hemos tenido un caso sumamente interesante que de inicio el planteamiento que hicimos, pero tuvimos también la suerte de poder realizar toda esta serie de pruebas que nos permitieron poder llegar a tener un diagnóstico diferencial importante y que, bueno, nos hace estar muy pendientes a todos en los casos que se nos presenten de el COVID, que sabemos que, bueno, nos acompaña desde hace un rato y que va a estar entre nosotros durante mucho tiempo, y que, bueno, ya acabamos de ver en este caso la importancia de esa infección que tuvo esta niña. Yo definitivamente voy a compartir con la doctora Belén. Definitivamente este caso nos demuestra que una buena evaluación clínica y paraclínica de un paciente nos puede llevar a una intervención temprana y evitar un posterior daño, en este caso renal, que como lo hemos visto no sucedió en este paciente, a pesar de que el diagnóstico no es el que lo que se pensaba, pero la actuación fue la correcta. Importancia de clínica y paraclínica en nuestro paciente. Y finalmente queremos informar que este programa se realiza gracias a la alianza del programa SOS Telemedicina de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela con el proyecto ECO de la Universidad de Nuevo México, Estados Unidos, bajo la coordinación general del profesor Héctor Arrechea. Nuestro agradecimiento a todos los que se conectaron hoy y a los que puedan ver en diferido este programa, a los profesores que han intervenido en la sesión, doctora Belén Arteaga, doctor Nelson Horta, doctora Carlos Moy, doctor Johnny Marante y doctor Juan Félix García, así como al presentador del caso clínico, el doctor Eduardo Jalón. A los miembros del equipo de SOS Telemedicina de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela, quienes hicieron todo lo que debía hacerse para cubrir las exigencias de esta transmisión. En especial a los ingenieros profesor Luis Fernández,
María Dolores Fariña, Nancy Urbina y Sandra Espinel. Finalmente, deseamos invitarles a nuestra próxima sesión, el 3 de mayo, donde se analizará otro tema de interés para la comunidad pediátrica. Muchas gracias a los ponentes. Un aplauso para ellos.